Y era una tradición muy grande porque somos o fuimos puros mexicanos dentro del equipo y sigue siendo la tradición. ¿Quién le puede decir que no a Chivas? El equipo más querido, el equipo más popular y algo que a lo mejor yo no lo había vivido, porque quien hace especial al equipo de Chivas es su afición. Todo empieza con mi tío Javier en Chivas como jugador, después como entrenador, donde se logra el mote del campeonísimo, ganan muchos títulos en la época de los 60s. Cuando Salvador les gana la acción, ¡gol! ¡Gol de Salvador Reyes! ¡Inmenso! A los 32 minutos, Salvador Reyes mueve el marcador y ahora... ¿Por qué todo el mundo presume del campeonísimo? Porque el campeonísimo fue el que consiguió muchas cosas y entonces todo el mundo quiere ser como campeonísimo. Soy Aurelio Martínez, fui jugador del equipo más popular de México, que es el equipo Guadalajara, las Chivas, y fui presidente del Club Deportivo Guadalajara. Nosotros nacimos ahí en el Club Deportivo Guadalajara, te hablo de el Willy Gómez, de Brambila, de Girarte. Nacimos con ese cariño, en esa forma. Llegaron muchos jugadores y muy pocos se llegaron a acoplar ahí en el equipo. En la cancha del Estadio Jalisco en la ciudad de Guadalajara, el América en contra de Guadalajara. Gran gol a cargo de Aurelio Martínez, prendiendo la pelota de zurda para batir al guardameta americanista. La fama o el cariño o la exigencia que tiene ese equipo es muy grande y no todo el mundo puede soportarla. Y al ponerte la camiseta sientes un peso muy grande en el cual cuando sales a los estadios y los ves llenos, que está gritando todo el mundo, sientes una obligación mayor todavía para cumplir y ganar los partidos. Cuando yo entré en la presidencia, ahí fue cuando entró Chuy como entrenador. Ahí fue una etapa muy difícil también para él porque pues se traía muchos chamacos con 3 o 4 jugadores de experiencia nada más. Un equipo muy limitado, la verdad que muy limitado porque la mayoría de nosotros ya éramos muy veteranos. Había unos jóvenes que apenas estaban empezando a jugar como Manuel Vidrio, Manolo Martínez, muy jovencitos, el Califas Arteaga, Nacho Vázquez, Camilo Romero. Pero realmente ya un equipo muy limitado, ya para Chuy también. Yo entiendo que fue complicado el poder competir con ese equipo, ¿no? Y realmente ahí se complicó para todos, ¿no? Lindo, momento de gran técnica. Madero en un tiro que va por encima del arco. Soy Demetrio Madero y vamos a hablar de las Super Chivas. Cuando era el capitán del equipo, yo había terminado mi curso de entrenador. El presidente en ese momento era Aurelio Martínez y le da las gracias a Chuy, pero me habla por teléfono y por teléfono lo despide y por teléfono me pone a mí. Salió Chuy y entró Demetrio Madero para continuar con el trabajo. Ni siquiera me preguntaron. A mí me tomó por sorpresa eso, pero ni siquiera me dio la oportunidad de decidir si sí o si no. Y me dice, oye, hazte cargo del equipo y ahí me quedé. Yo hablé con finalmente eran mis compañeros y les dije, a ver muchachos, la verdad es de que el torneo ha sido muy malo, vamos a tratar de terminar el torneo lo más dignamente posible. No puede ser que Guadalajara, una institución tan grande, esté arrastrando la cobija de esta manera, ¿no? Tenemos muchos problemas económicos ahí en esa época. Con lo que había tratamos de salir adelante, muy complicado en todos los sentidos. Empezaron los problemas económicos en el club, realmente se tardaban mucho el pago de cada quincena. En ese momento no era negocio, se mantenía nada más de las puras entradas, si había nada más te daba la televisión, pero te daba una cantidad muy pobre. Yo ahí empezamos a revolucionar la cuestión de la negociación con televisión. Fue cuando yo tomé la decisión de cambiarme de TV Azteca a Televisa. Eran unas cantidades muy diferentes. Ellos nos ofrecían por temporada 500,000 pesos. Y yo cuando fui a negociar allá a Televisa,
pues yo ya pedí una cantidad de 5 millones, del cual nos dieron 4 millones, que era una cantidad muy fuerte. Con eso nosotros prácticamente logramos la temporada y había muy poca publicidad de otras cosas. Estaba la camiseta, que se cobraba también muy barata, ¿no? Cuando hubo problemas en lo económico, pues por consiguiente se dieron los problemas en lo deportivo también. Ya no había refuerzos, ya era con lo que había nada más, terminamos ahí ya el torneo. Se quería hacer un patronato, pero ahí muchos directivos no apoyaban lo que debía hacer. Había 5 personas que realmente ayudaban mucho al equipo, que era don Alfonso Cuevas, el doctor Mora Fernández, era Clodomiro Martínez, que era mi padre, era Alberto Agnesi y su servidor, cuando ya estábamos en la directiva. Entonces nosotros firmábamos y pedíamos préstamos al banco para solventar todos los gastos del equipo. Hubo muchas especulaciones en ese sentido. Sí, se acercaron los de Televisa y Alejandro Murillo, hablamos, pero para la contratación, las contrataciones futuras de la televisión y ganar más dinero para que el Guadalajara no tuviera problemas en ese sentido. Y ahí fue donde tuvimos que buscar la renta para que un empresario fuerte la pudiera tomar. Yo termino dirigiendo los últimos 7 partidos, termina el torneo y entregamos el equipo, ¿no? En ese tiempo ya estaba el tema que pudiera adquirir el equipo el licenciado Salvador Martínez Garza. Desde niño mi padre nos llevaba a ver a las Chivas. Empezó él patrocinando las Chivas con Texaco, pero desde antes nos llevaba a ver a las Chivas del Zuli Ledesma, del Pelón Gutiérrez, del Sheriff. ¡Gol de la Chivas! Soy Santiago Martínez y en esta ocasión me tocará hablarles de las Super Chivas que inició mi padre, el licenciado Salvador Martínez Garza. Era de los pocos clubes que era una asociación civil, hay que entenderlo también, ¿no? Quedaban muy pocos, creo que quedaba el Atlas, Chivas, y donde ya la mayoría de los equipos eran dueños personas morales o personas físicas. Soy Antonio Blanchet, aquí para hablar del equipo de mis amores, las Chivas de Guadalajara. Pues muy feliz y muy agradecido con Salvador Martínez Garza, que yo ya trabajaba para él antes de que él adquiriera los derechos por 10 años y me invitó a colaborar con él y pues para mí era un sueño. El licenciado Martínez era más chiva que yo y en ese tiempo el equipo andaba muy mal. No había lo suficiente dinero para sostener al equipo y tendríamos que haber bajado pues, los sueldos de los jugadores o realmente irnos con puras fuerzas básicas sin traer a ningún otro tipo de jugador para poder solventar. Y ahí hubiera habido problemas porque había mucha falta de experiencia, aunque se estaba trabajando muy bien las fuerzas básicas, no se podía mantener un nivel deportivo competitivo como debe ser el Guadalajara. El licenciado Martínez se acercó con algunos directivos para ver la posibilidad de rentarle el equipo por 10 años. Un grupo de directivos, ahí el consejo, que nos sentamos y vimos los pros y los contras, pero como te digo, una serie de circunstancias en las cuales mejor decidimos retirarnos y hablar con Martínez Garza para que él tomara la batuta. Hay que pensar mucho más en la afición y darle el valor que tienen las cosas, y en este caso el licenciado Martínez estaba dispuesto a hacerlo. Que su voluntad es que hacer bien las cosas, tiene que haber una conjunción, y creo que ahí es el factor importante, el entendimiento, la congruencia entre el quehacer de todos. Una fuga de gasolina alcanzó la red de drenaje del sector Reforma.
Alrededor de las 10 de la mañana del miércoles 22 de abril de 1992, comenzaron las explosiones. En 20 minutos, como una serpiente, la zanja devoró las calles, la explosión hizo volar automóviles y camiones y derrumbó casas en 26 manzanas. Cuando pasa una tragedia en un país o en una ciudad, inconscientemente el ánimo se cae. Y fue una tragedia para todo el mundo, murió muchísima gente. La explosión inevitable cuesta la vida de 206 personas y deja heridas a más de 1,500. Destruye las casas de 1,300 familias a lo largo de 13 kilómetros de calles y avenidas. Fue un caso muy sonado esa explosión que se dio en la ciudad de Guadalajara y fue algo que llamó la atención en todo el país, una situación complicada para la gente. Dolió mucho ese acontecimiento. Todo lo que había pasado, pues prácticamente varios barrios ahí, ¿no? Que fue lo que explotó. Sí era muy sensible el manejo con la gente. 10 estallidos, 98 manzanas afectadas, 15 kilómetros de calles destruidas, 13.930 damnificados, 1.400 lesionados, 69 desaparecidos. Con manos, palas, picos y trascabos, miles de hombres y mujeres, soldados y médicos se dan a la tarea de rescatar a los vivos de entre los muertos y los escombros. Pero tú sabes bien que el fútbol sirve para mucho para eso, ¿no? Para no lo olvidar, sino simplemente dejarlo un poquito atrás, ¿no? El poder alimentar los fines de semana. Pues de alguna manera nos dio gusto porque sabíamos que económicamente el equipo iba a mejorar, ¿no? Ya no íbamos a sufrir esas penurias de andar batallando con los sueldos. Cuando ya se termina el torneo, empieza la gestión de don Salvador, del licenciado Salvador Martínez Garza, pues llega a sanear todas las finanzas. Una vez llegado el acuerdo, había muchas restricciones, había muchas reglas, había que cumplir con esto, había que pagar una mensualidad, había que hacer esto, había muchos requisitos de los cuales se tenían que cumplir. Chivas daban lástima, esa es la palabra. No tenían recursos y tampoco tenían las ideas para generar estos recursos, esa es la verdad. Aparece Martínez Garza, le da solución al tema económico. Mi nombre es Alberto Guerra y vamos a hablar de las Superchivas. Cuando toma el equipo, me tenía contemplado seguramente entre varias opciones y su preferencia era que yo dirigiera y me agradaba la idea de volver a dirigir a Chivas. Equipo de la temporada regular. Ahí viene esta acción para Juan Morales. ¡Tiro! Si se trataba de Chivas, no tenía problema para aceptar las condiciones. Alberto Guerra es un hombre muy sensato, de muy pocas palabras, muy cascarrabias, se enojaba de todo. Pues sí, yo digo, sí, me podrán criticar de que mi temperamento o mi forma de ser dentro del campo de juego o mis reacciones cuando algo me enfadaba. Alberto Guerra es un entrenador de mucho carácter que sabe motivar al jugador, que sabe que debes de defender con orgullo la playera de Chivas. ¿Por qué? Porque Alberto Guerra también fue jugador de Chivas. Cuando contratan a Alberto Guerra, a mí me invitan de parte del licenciado Salvador Martínez Garza, en la persona de Toño Blanchet, me habla y me dice, oye, viene Alberto Guerra, entrenador, sabemos que tienes muy buena relación con él y queremos que sea su auxiliar. Vengo a Chivas y el primer año cojo un equipo que había disputado descenso y eso para mí fue una sensación más mía del equipo en sí, de revancha. Yo creo que
Si nuestro equipo tiene, como de suyo así es, la ambición de ser campeón, pues yo creo que es la oportunidad de demostrarlo, el cual no será nada fácil. Cuando llega Alberto, lo primero que platicamos era lo que había, ¿no? ¿Quiénes de los que estaban en ese momento en el primer equipo pues tenían más posibilidades de continuar, ¿no? Y en base a esos jugadores que nosotros veíamos que podrían continuar en el equipo, ya nada más empezaron a reforzarlo, ¿no? La encomienda era buscar a los mejores jugadores para volverle a la afición la emoción de tener un equipo competitivo. Tenemos esas necesidades, nos falta un buen zaguero central, nos falta un buen volante defensivo. Soy Alberto Coyote, es jugador de Chivas y el seleccionado nacional. Yo creo que en el fútbol siempre hay presión, en mayor o menor grado. Y no es lo mismo vestir la playera de León que vestir la playera de Chivas. Mi llegada de León a Chivas no fue precisamente algo que hubiera sido planeado. Me platicó esta anécdota el licenciado Martínez Garza, que invitó al ingeniero Cermeño acá a Guadalajara, al Club de Industriales, y en una comida él intentaba negociarme. Y el ingeniero Cermeño le decía, no, es que ya lo tengo comprometido a él y a Paco Uribe con América. No, pero tú tienes un coyotito, véndemelo. Y total, que entre la comida, entre la copa y todo eso, le tiró una cifra el ingeniero Cermeño, y el licenciado Martínez Garza le dice, hecho. No, espérate, pero ¿cómo que ya está hecho y todo eso? No, pero es que voy a venderlo en paquete. Y le vuelve a mencionar el licenciado Martínez Garza, ok, ¿y el paquete quién incluye? Bueno, el paquete incluye Carlos Turrubiates y Alfredo Murguía. ¿Ok? Y entonces fue por eso que nosotros vinimos en paquete de León a Chivas. Soy Carlos Turrubiates, exjugador profesional de las Chivas. Estando yo en León, obviamente, recibo una llamada y bueno, era Alberto Guerra, ¿no? Que había la posibilidad de que se está armando buen equipo, de que si me interesaría ir. Y obviamente a Guadalajara en aquel entonces no había equipo, no había jugador que le dijera que no. Sabíamos de la vitrina que era, de lo importante que era, y más del proyecto que me platicaron de que iban a toda la gente que estaban contratando, ¿no? Que prácticamente para poder tomar parte de ese equipo tenías que haber hecho algo importante en tu equipo, ¿no? Casi todos llegaron ya siendo campeones de su equipo o siendo muy protagónicos del club donde estaban. Es por eso que el licenciado junto con Alberto Guerra empiezan a contratar jugadores seleccionados de la etapa de Menotti, que llegó el Guamerú, que llegó Misa, Turrubiates, Lalo Fernández, se dio el regreso del Chepo de la Torre, así es que fueron, creo que, grandes inversiones para tener las Super Chivas. Soy José Manuel de la Torre y aquí estamos a sus órdenes. Mira, yo estaba en Cruz Azul cuando se dio esta situación y realmente yo tenía contrato con Cruz Azul. Comunicaron de que pues, había la oportunidad de regresar a Guadalajara, que la posibilidad de eso dependía mucho si quisiera yo, si no, cómo estaba mi situación en Cruz Azul, ¿no? Entonces, al final, pues pujaron mucho y bueno, pues regresé a Guadalajara, a un equipo que se estaba rearmando. Ya tenía 9 años con Monterrey, dije, bueno, mejor ya es tiempo de cambiar de aires. Soy Misael Espinosa, el jugador profesional de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Y de repente me habla Memo Lara diciendo que si me gustaría ir a Guadalajara, y yo le dije que sí, que era el equipo con mejores refuerzos, un equipo lleno de seleccionados. Llega don Salvador Martínez Garza con un buen proyecto, que le inyecta dinero al equipo, trae refuerzos, contrata a Alberto Guerra y ahí nacen las famosas Super Chivas. Eran jugadores que venían de ser campeones con León, con Vucetich, y bueno, decidió traer a los mejores jugadores que en ese momento existían para volver a traer a las Chivas a primer plano. Definitivamente fue un exceso y bueno, llevaron a las Chivas a convertirse en esas famosas Super Chivas que decía.
En ese momento estábamos satisfechos de haber traído a los jugadores. Había una parte del trabajo que no dependía de nosotros, pues que era que jugaran bien y ganaran, que el director técnico hiciera su chamba, que también esa es otra cosa que no es fácil, pues tratar con los directores técnicos. La principal cuestión era cómo diseñar aquellas famosas super chivas. Nosotros como directivos de la promotora y de los destinos del equipo, del primer equipo, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, estamos haciéndolo, creo que hemos conjuntado un gran plantel. Se trae un buen número de refuerzos, por eso surge el mote de las Super Chivas, ¿no? Porque de trancazo don Salvador le metió mucho dinero para realmente reforzar el equipo, ¿no? La consecuencia fue que, este equipo está para ser campeón, y están contratando lo mejor y lo único que les queda es ser campeón. Yo dije, ahora sí, ya me metieron en broncas. La gente los llama a luchar. La casta los hace ganar. Creo que el nombre del compositor es Juan Aguilé. Se llevó a Guadalajara para que se empapara de él, de qué eran las Chivas, lo que significaban y todo. Y él hizo las canciones que decían Chivas, Chivas, Super Chivas. Y pues la verdad, a mí sí me gustaba. Te llenaba un poquito el ego, ¿no? De saberte un equipo poderoso. Pero más allá de lo que se dijera en la afición o los medios, me parece que nosotros estábamos convencidos de lo que teníamos. Nosotros teníamos esa responsabilidad porque obviamente entre más apuestas, ¿no? Pues más responsable eres, ¿no? Y bueno, así nos los hizo saber pues Salvador, la gente, el entusiasmo. Y nosotros no incomodaba, la verdad, no, ni nos sentíamos tampoco más. Y eso pues lo único que le agregaba al equipo pues era presión, ¿no? Tanta gente de que había brillado en otros clubes se juntaran en Chivas. En lo personal a mí no me gustaba mucho, que se empezara a mencionar como que las Super Chivas. Obviamente aumenta la expectativa, la presión es mucho mayor y estás obligado casi en todos los juegos a ganar y ganar y ganar. A donde fuéramos se sentía la obligación de ganar. Ahí lo tienen, disparo. ¡Gol! ¡Gol de Chivas! Las Chivas están ganando. 3-2. Un gran disparo, lo tiró muy bien. Alberto Guerra, imagínate el carácter que tenía. Ganábamos 3-0, pero siempre nos encontraba un detalle en la cancha y era corregir y corregir hasta que el equipo empezó a amalgamarse bien durante la pretemporada. Empezamos a jugar en Estados Unidos, en México, algunos partidos. Y ahí el equipo empezó a mostrar el potencial, ¿no? La pelota en muy bien, Guillermo Hernández. Era un hombre muy exigente, era un hombre también muy ganador. Con Alberto teníamos buena comunicación. De repente, como es cada entrenador que tiene su personalidad y a veces son algunos más difíciles que en otros. Y se armó alrededor de ellos un buen conjunto que hacía las cosas bien. Chivas gana el partido. Están 3-2 en Guadalajara adelante, con mucho fútbol y un alto contenido defensivo. Y Chivas está ganando 1-0. Me parece que cuando se anuncia esto de Guadalajara, de Chivas, de las Super Chivas, pues creo que calmó un poquito los ánimos, ¿no? Mejoró el ambiente en los aficionados, en la ciudad. Ya se hablaba más del equipo, de lo que venía, que de esa tragedia o esas tragedias que habían ocurrido ese mismo año. Y en ese entonces Guadalajara abría las puertas para los entrenamientos. Entonces mucha gente estaba en ese ir y se contagió de ese entusiasmo de la llegada de figuras importantes al equipo, ¿no? Pues la gente empezó y se quedó un poquito de lado, no olvidado, pero sí un poquito de lado de la explosión. Gran entrada en el Estadio Jalisco. Otra vez. ¡La Chivas! Cuando llegan buenos refuerzos, se van renovando las ilusiones. El aficionado siente, dice, ahora sí, este es el año en el cual vamos a ir al estadio, este año vamos a ser campeones. Se van renovando las ilusiones y así se sentía en ese momento cuando se da pues toda esa noticia,
Realmente fue todo impactaron mucho las contrataciones, ¿no? Porque fueron de golpe, toda la afición se ilusionó. No se planeó así, pero yo creo que sí vino a darle un poco de alegría al aficionado de Chivas. Mejoró sustancialmente del contrato de León con Chivas. Año tras año fue mejorando, de acuerdo a la importancia que vas adquiriendo en un equipo. Y más cuando eres capitán de un equipo como Chivas, por supuesto. ¿Por qué? Porque eres el referente del equipo. Fue el mejor contrato de mi vida. Firmé un contrato por 2 años y más ese mundo que él quería proyectar para Chivas, que era la famosa Super Chivas, traer a los mejores jugadores de México a que estuvieran en este equipo y ganar todo. Se portó muy bien la directiva en el tema económico. Para mí fue hasta ese momento, después de los 9 años que yo tenía ya en Rayados, en Guadalajara, sí hice mi mejor contrato definitivamente. Se nota la diferencia entre un contrato a otro, ¿no? Entonces, en ese momento sí era un contrato, pues el más importante en ese momento. Y sobre todo, el cambio a qué equipo, ¿no? A qué vitrina, a qué importancia a nivel nacional de ese equipo. Él lo que hacía también mucho es que se apostaba mucho en hacer paquetes con el equipo, ¿no? Ganabas, no ganabas, empatabas, si no perdías se iban acumulando los premios y si ganabas el premio iba siendo mayor, entonces eso te ayudaba, te motivaba muchas cosas en la parte económica, pero en lo deportivo el equipo sabía que tenía una gran capacidad para poder lograr cosas importantes, ¿no? Pues es que se creó una expectativa real, ¿sí? Y realmente el equipo fue competitivo. Yo creo que ellos contemplaban la posibilidad como una consecuencia a la inversión. Y de hecho, casi lo conseguimos. Esas Super Chivas jugaban muy bien. Nosotros fuimos campeones de invierno, o sea, teníamos un torneo perfecto. O la primera vuelta arriba de todos. No sé cuántos puntos le sacamos al segundo lugar. Cuando me hizo falta Misael porque me lo lesionan, sufrimos mucho y las Super Chivas en primera ocasión no clasificaron. Aquí vamos a ver a Aurelio Rivera en esta acción en la que va por detrás y con todo sobre Misael. Pierde la cabeza Aurelio Rivera, una jugada muy violenta. Por detrás de Aurelio Rivera, también en el antifútbol, la jugada sobre Misael Espinosa. El 12 de diciembre a mí me fracturan, sufrí una fractura de peroné y ligamentos del tobillo. Y yo venía peleando el liderato de goleo con Hermosillo y Leonel Bolsonelo, éramos los 3 que veníamos punteando la temporada. Fueron muchos factores, creo yo, que terminaron afectando para que no se diera el funcionamiento más óptimo del equipo, lo que nos deja fuera de la liguilla. Sí creo que si no pasa esa fractura a un servidor, me quiero imaginar que hubiéramos peleado el título o haber sido campeones, porque ese equipo de veras que no lo paraba nadie. Una lesión afectó el funcionamiento y para yo encontrarle solución y remedio a eso, pasó tiempo que atentó contra la posibilidad de clasificar y no lo conseguimos. Morelia contra Guadalajara. Aquí Fernández tratando de tapar, centro hacia atrás, el remate, gol. Toca Guadalajara, está perdiendo, anda brava las Chivas, ¡fuera! Don Salvador y Toño Blanchet tenían muy claro el proyecto, ellos tenían muy claro y dijeron, no pasa nada, o sea, vamos a reforzar más el equipo todavía, porque sabemos lo que puede dar el equipo y tenían mucha fe, o sea, Don Salvador tenía mucha confianza, igual que Toño Blanchet, en Alberto Guerra, entonces lo respaldaron después de ese torneo. Después de una reunión que se tuvo el viernes con el licenciado Salvador Martínez Garza, donde determinó ratificar a Alberto Guerra una temporada más, ofrecerle a él una temporada más con nosotros para dirigir el equipo y afortunadamente él aceptar. Uno hubiera pensado que quizás no se le iba a renovar o que se le dieran las gracias por toda la expectativa que se había generado, pero atinadamente
le dan continuidad. Yo pienso que la mejor decisión que pudo tomar Martínez Garza contra todo el ambiente adverso que estaba en mi contra para que me corrieran fue haberme decidido: Alberto, no clasificaste, pero yo te ofrezco tu mismo contrato. Te iba a ofrecer un 10% de aumento si hubieras clasificado, pero no clasificaste. Pero quiero que sigas en el equipo. Y yo encantado seguí. Yo dije, lo que no conseguimos en el primer año, seguramente lo vamos a conseguir en el segundo. Y en el segundo año, no solamente empezamos bien, terminamos bien. Se dio justo en el segundo año la llegada de Ramón Ramírez y de Daniel Guzmán. Sí, el equipo estaba jugando muy bien. Soy Daniel Guzmán, me dicen el Travieso, soy director técnico de fútbol profesional. Después de haber quedado campeón con Atlante y subcampeón con Santo Laguna, pues recibo una propuesta de parte del licenciado Salvador Martínez Garza, cuando era la famosa Super Chivas, y fue lo más bonito que me pasó como jugador mexicano y estando jugando en el equipo más importante de México, que fueron las Chivas, y más en la etapa de la famosa Super Chivas. Se le da mayor calidad, llega más talento al equipo. Realmente fue un año espectacular. Casi todos los partidos era ganar. O sea, salíamos, por ejemplo, del Estadio Jalisco a las 12. Se sentía un gran ambiente de seguridad y confianza en el equipo, de que se iba a ganar, ¿no? Al crear una expectativa real, también se inflaron los patrocinios. Empezamos a nosotros a invertir fuertes cantidades de dinero, pues también empezamos a pedirles a los patrocinadores: oye, pues yo ya no te puedo dar la radio, sí te doy la transmisión, pero pues ya no te cuesta $1, te cuesta $10. En un principio hicimos el contrato con Televisión Azteca, pero todavía era estatal. Cerramos 2 contratos que, si mal no recuerdo, el primer año eran $5 millones y el segundo año eran $6 millones. Cuando se vende TV Azteca y que entra el Grupo Salinas, iba entrando yo al Hotel Camino Real y me encontré al ingeniero Jorge Lankenau saliendo con Ricardo Salinas Pliego. Y me acuerdo perfectamente que el ingeniero le dice: mira, él es Antonio Blanchet, es el vicepresidente de Chivas, con él tienes que negociar tu contrato del año que entra. Entonces yo le dije: oye, pues el contrato ya está negociado, son $6 millones. Y me acuerdo muy bien que Ricardo Salinas me dijo: yo no voy a pagar esa cantidad. Si les interesa, para abajo nos sentamos a platicar. Y hablé con el licenciado Martín y le dije: oiga, me está pasando esto, pero Televisa está que sí. Hablé con Televisa y le dije: hay una forma de romper el contrato, me acaba de suceder. Yo todavía le dije al señor Salinas, le dije: oiga, ¿está seguro lo que me estoy diciendo? Me dice: pase lo que pase, yo no, ese contrato por esa cantidad no la voy a respetar. Entonces le dije: bueno, está bien, hicimos la negociación, en 5 días cerramos con Televisa. Me fui con la competencia en ese tiempo. También la camiseta era un buen arranque, que en ese tiempo fue Mexlub. Mexicana de Lubricantes, el 51% era privado. Entonces las decisiones las tomaba ese 51%. Tampoco hubo problemas, pero sí, yo me acuerdo que cuando iba yo a trabajar a Pemex, me decían: oye, pues ya estás descuidando este trabajo por atender al fútbol. La verdad es que no, fui parte de los que rompimos el encarecimiento del fútbol mexicano. Una gran campaña que ha tenido, siendo el mejor equipo en lo que fue el torneo regular, fue el equipo superlíder. Por eso Alberto, la verdad es que hizo un gran trabajo con ese grupo de jugadores, los manejó muy bien. Alberto tiene un gran sentido de entender al jugador y pudo amalgamar un buen equipo. Y Guerra se levantó. ¿Qué pase hace un momento de Ramón Ramírez sobre Nacho Vázquez, pasó a la media cancha? Si revisas los nombres: Misael, Daniel Guzmán, Ramón Ramírez, Guamerú, Coyote, Chepo, dices: oye, grandes jugadores todos. Yo creo que a veces también se le complicaba un poco a Alberto porque tenía tan buenos jugadores que de repente dejar en la banca a cualquiera de ellos o estarlos alternando
obviamente genera alguna molestia en algún jugador, pero todo eso lo supo manejar muy bien Alberto. Un equipo espectacular en cualquier cancha que se paraba, o sea, teníamos una defensiva muy sólida. A medio de torneo nos empezamos a dar cuenta que el equipo dominaba, realmente dominaba la liga. Fuimos superlíder número 1, el equipo más goleador, el menos goleado en la época de Alberto Guerra y llegamos hasta semifinal. Porque también teníamos rivales muy fuertes. En aquel entonces estaba Necaxa, estaba Cruz Azul, estaba América. Un ambiente indescriptible en este monumental Estadio Jalisco, en una noche agradable para jugar el fútbol. Arranca este segundo capítulo entre Necaxa y Chivas, 0-0 marcador global. Ambriz se perfila para mandar un disparo con potencia. Vamos a ver. Cañonazo, ¿quién la remata? Es este. La pelota a la red. Gol del Necaxa. Gol del Beto García Aspe. Increíble, las Chivas dejaron un solo hombre en la barrera, estando Nacho Ambriz. Nos dejó fuera Necaxa sin perder, empatamos 1-1, pero bueno, el gol de visita que antes contaba y todas esas reglas que se ponían. Sobra, la pelota viene atrás, Manolo con el tiro, Camilo la recentra, vean cómo la sacó Ivo, todavía gol. Escucha usted el Estadio Jalisco. Es impresionante el grito de gol en el Estadio Jalisco. Por el mugroso gol de visitante, quedó fuera cuando ese equipo estaba destinado a ser campeón. Pero bueno, esas son las reglas, las ideas geniales que han ido procesando nuestros dirigentes para ir mejorando la mercadotecnia. Los Rayos están a punto de electrocutar a las Chivas en su corral. Qué dramatismo de estos partidos tan cerrados, tan briosamente jugados. ¡Se acabó! Necaxa está en la gran final. Chivas queda en el camino. Y así festejan los jugadores de Necaxita. Y aquí está Manuel Apuente tranquilo. Un paso más. El más importante quizá. Claro, el título es el objetivo. Pero vencer al superlíder y manejar las circunstancias de visita, muy importante, muy apreciable para un equipo de Necaxa. Chivas jugaba muy bien y te deja fuera un equipo totalmente defensivo, que tiraba pelotazos, no priorizaba el jugar y lo digo en un sentido de frustración, porque digo, pues cada quien tiene sus argumentos y cada quien juega con lo que tiene. Tuvimos para haberles ganado y haber pasado, jugamos mejor que ellos, pero ellos al final fueron más contundentes. Y eso pues hizo la diferencia, ¿no? Generamos un buen fútbol, generamos un espectáculo, dimos muchas alegrías, pero nos faltó esa cosita que fue el campeonato. Habíamos dominado la liga, al mismo Necaxa le habíamos pasado por encima, se generaron oportunidades, no se aprovecharon. Y que te deje fuera por un gol de visitante cuando estuviste insistiendo todo el tiempo y así es el fútbol, no se nos dio y nos dejan fuera en esa semifinal. Cuando ganaban, pues tenía papá para mucho rato. Cuando perdían, tenía que entenderlo y bueno, pues, había que esperar el siguiente día porque el fútbol es lo bonito, te da revanchas cada semana, ¿no? Don Salvador Martínez Garza tiene un temperamento muy fuerte. Yo creo que le dolió mucho que nos hayamos quedado en una semifinal. Pero eso fue un golpe duro que después se tuvo que tomar la determinación de que saliera Alberto Guerra. Martínez Garza decide que me tiene que despedir. Hoy en la mañana tuvimos una reunión y él me informó que habían decidido darse la oportunidad de traer otro entrenador. Sí fue inesperado. Cuando no se calificó lo respaldaron. Cuando se llega a la semifinal
deciden darle las gracias. Sí fue muy sorpresivo para mí que Alberto no continuara como técnico de Chivas, porque yo veía que con él era con quien se podía conseguir el título. Termina el campeonato, me cita Martínez Garza y me dice, hasta aquí llegamos, ¿cuánto te debo? Ahí te va y muchas gracias y adiós. ¿Y a quién me recomiendas? A nadie. Y me voy con mi valijita y voy y recojo mi carro del estacionamiento y llego a mi casa y ahora, y ya, se acaba. Yo siempre he pensado que ese equipo, esa generación de jugadores, pudo haber conseguido más de lo que consiguió. Yo creo que con una gran deuda, porque a cualquier futbolista que tú le preguntes, siendo mexicano, quiere vestir los colores de Chivas, porque siendo el delantero más cotizado en México, pues sí en un torneo hice 19 o 22 goles y me quedé en la semifinal. Me hubiera encantado ser campeón con Chivas como jugador. La nobleza de la afición te quiere sin antes haberte puesto la playera o haber jugado un partido. Y la verdad que para mí fue especial y gracias a Dios hoy en día pues cuento con el cariño de la afición de Chivas. Al final siempre lo que prevalece es la parte deportiva. Nos enfrentamos también a muy buenos equipos y no supimos realmente sacarlo a flote, ¿no? Desde el momento en que decido ir a Chivas, creo que hice bien. Sabía lo que me esperaba, la presión. Tenía 7 años sin ganar un título Chivas, desde el 87, que no lo era. Y me llevo ese paso en Chivas como uno de los mejores momentos en mi carrera, indudablemente. Me hubiera gustado salir campeón con Guadalajara. Yo creo que eso cualquier equipo que esté en cualquier club quiere salir campeón. Pero yo creo que Guadalajara en ese momento sí era un equipo especial. Al final todos quedamos convencidos que nos faltó muy poquito, ¿no? Pero, a ver, son historias del fútbol y esas cosas del fútbol es lo bonito que te deja, ¿no? El fútbol te da pocas satisfacciones, pero esas pocas que te deja para toda la vida las ganas de seguir en este mundo tan increíble. La historia esa podrá sonar anticuada, ¿te parece? ¿O sigue teniendo vigencia? Son las mismas historias de ahora, nomás que ahora le hacen más argüente.